Buenos días. Tengo el placer de presentarles a un hombre que raras veces suele aparecer en público. Es un detalle por parte de don Pedro Valverde Tor en recuerdo de Andreas Faber-Kaiser. Y normalmente yo creo que no suele aparecer en público porque tiene el gran conocimiento del poder oculto, tiene el gran conocimiento de los hilos que mueven la historia. Y esto yo creo que hace todavía mucho más atractiva la presencia de este hombre en estos momentos en la sala. Cuando quieras, Pedro. Gracias. Bueno, tal vez convenga hacerles un preámbulo en relación a lo que será el tema en sí que voy a exponerles. Y este preámbulo solo tiene por objeto situarles en cuanto a lo que se ha referido Juanjo de mi trayectoria y postura, y situarles en cuanto al porqué de mi manera de pensar hoy en relación con el fenómeno OVNI y otros muchos fenómenos paralelos al mismo, entre todos los cuales hay verdadera afinidad, que hoy no podemos negar. Hace aproximadamente 45 años, alrededor de los años 50, y de la mano de Antonio Rivera, empezamos en este camino de preocuparnos, de investigar sobre lo que entonces surgía, ya no podía evitarse que se pusiera sobre el tapete en las discusiones diarias en los periódicos, en el problema OVNI. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, no disponíamos ni de libros ni de material suficiente como para partir de una base ya más o menos trabajada. Esto quiere decir que partíamos prácticamente de cero y era necesario contactar con otros investigadores o interesados en el tema de otras partes del mundo. Y así lo hacíamos. Un pequeño grupo centrado en Barcelona trabajábamos en esta dirección. Naturalmente, en aquellos tiempos la primera interpretación que dábamos al hecho que nos caía encima espectacular de la posible presencia de naves extraterrestres, de visitantes del espacio, de más allá de la Tierra, de esta posible presencia entre nosotros, la primera interpretación era precisamente esta, la de por fin hemos contactado con otras inteligencias más allá del sistema solar, con toda seguridad, y de ellas algún provecho obtendremos y alguna respuesta obtendremos a preguntas que han sido cruciales en la historia del hombre, para todos los hombres y en todos los lugares del mundo. Desde entonces acá, podemos decir que han pasado 3 generaciones, lo que significa que hay una generación de esta primera guardia, una generación intermedia muy activa y una generación actual, joven, prometedora, sin prejuicios, que está trabajando en el mismo tema. En una panorámica global de estas 3 generaciones, me he dado cuenta de las diferencias de valoración y de los nuevos factores que han ido interviniendo en la comprensión del fenómeno OVNI. Hoy, con el fenómeno OVNI, hay una característica fundamental que lo diferencia del de hace 45 años. Y esta característica funcional importantísima es el hecho de que el fenómeno, para el gran público, ha dejado de ser espectacular. Casi diría más, el fenómeno se ha banalizado. El fenómeno, de una manera intencionada o por un proceso natural, ha llegado a banalizarse en el sentido de que está al alcance de todos conocer el recorrido que ha seguido en sus manifestaciones de estos últimos años. Hoy hay libros por todas partes, hoy hay investigadores que con su trabajo han publicado y han divulgado y permiten que llegue al alcance de todos un conocimiento amplio, algunas veces exacto, algunas veces no tanto, pero sí fruto de un trabajo, todo un material, toda una casuística que sirve para que al preocupado por estos temas se le diga simplemente: puedes pasar una etapa de formación
comprando tantos metros de libros o tantos kilos de libros. Esto no ocurría así hace 45 años. ¿En qué cambia esto las cosas? Cambia las cosas en un aspecto que considero importante y está relacionado precisamente con reuniones de este tipo, como la que tenemos hoy. Uno de estos aspectos es el siguiente. Para los investigadores, para los preocupados de una manera constante por el tema y dedicados al tema hasta el punto de que a veces les implica riesgos o sacrificio personal, a estos los vamos a llamar investigadores, trabajadores del tema. Para estos hay un tipo de congreso, un tipo de reunión que podríamos llamarlo de especialistas, de integrados en el tema, de trabajadores del tema, que cuando se reúnen, no lo hacen a puerta abierta y la manera de exponer los frutos de su trabajo raras veces lo es sentando conclusiones o deducciones fruto de los datos obtenidos por su trabajo. Esto en un círculo cerrado, llamémosle con cierta rimbombancia un círculo que trabaja con rigor científico, aunque esto de científico se puede poner entre comillas, esto funciona así en estos círculos más o menos cerrados. Pero cuando se trata de abrirnos sobre el gran público, sobre el hombre de la calle, que en mayor o menor grado somos todos, cuando se trata de esta fase de la exposición de unos hechos, las circunstancias cambian. ¿Por qué? Por lo que decía antes, el gran público dispone ya de muchísimo material para estar informado. El gran público opina. El gran público dispone del mismo material, o casi el mismo material, de que dispone el equipo investigador, porque este equipo investigador lo ha facilitado. ¿A dónde nos lleva esto? Que este gran público que asiste a congresos a puerta abierta espera de estos investigadores algo más que el aumento de la casuística de 45 años de trabajo. Espera algo más. Y espera algo más porque de una manera, digamos, casi subjetiva, confía en el carisma de sus investigadores, creyendo que por los datos que poseen, por los datos que proporcionan, sean capaces y estén preparados de pronunciarse con opiniones y con convicciones definidas. En la mayoría de los casos no sucede así. En la mayoría de los casos nos encontramos, lo reconozco, con el investigador que expone, pone a disposición de todos datos que ha conseguido con trabajo duro reunir. Y a la hora de pronunciarse en el sentido de decir, esto nos lleva a tal conclusión, aquí todos sufrimos una cierta decepción. Hay excepciones en la regla, no ocurre con todos así, pero normalmente es así. Es aquella frase un poco disonante que ayer se oyó por aquí en relación con las actitudes tanto de los expositores como del público, en el sentido de que si sabemos todo esto, si durante 45 años hemos acumulado todo este material informativo, si los mejores especialistas de todo el mundo han reunido todo este material y entre todos ellos se lo distribuyen y todos disponen de este material, ¿por qué? ¿Por qué no sale una respuesta contundente al misterio del fenómeno? Y la pregunta inmediata es, bien, ¿vamos a confiar en que esta juventud que retoma el hacha de guerra de la investigación dentro de 45 años nos traiga el doble de listas de longitud de casuística para encontrarnos en el mismo sitio? Uno se pregunta si no será que no sacamos el debido provecho al material que tenemos. Uno se pregunta si no existe una obstrucción sistemática para que a tales conclusiones no se llegue. Porque de lo que podemos estar seguros es que hay coraje en muchos de nuestros investigadores para poder pronunciarse de una manera categórica. ¿Qué representa pronunciarse de una manera categórica? Pues simplemente dos posibilidades: acertar por completo
o acertar a medias en la posible respuesta a la solución del problema. Si se acerta plenamente, se acabó el problema. Si se acierta a medias, habremos andado a la mitad del camino. Y si no se acierta en nada, es cuestión de corregir y buscar otra respuesta. Pero lo que no podemos en esta fase actual, conformarnos con la perspectiva de otros 40 años acumulando casuística y estadística. Digo esto porque hay un parámetro en el fenómeno OVNI que tal vez, puesto sobre la mesa y enfrentado con realismo y objetividad, nos permita dar un paso adelante en esta respuesta que todos esperamos. Ha pasado el tiempo en que el OVNI puede ser una nave extraterrestre de mayor o menor técnica, con lucecitas que se encienden, que se apagan, con antenas, con hombrecillos. Ha dejado de ser esto. El fenómeno OVNI es algo más. El fenómeno OVNI contempla, tiene factores que muchas veces nos llevan a considerarlo dentro de la fenomenología de lo paranormal, no de lo propiamente científico, no de lo propiamente objetivo, no como exponente de una técnica superior de la que disfruta una determinada civilización más allá de nuestro sistema. En el fenómeno OVNI se esconde algo más. Y este algo más, todos los investigadores lo tienen presente, lo saben, lo conocen. Sin embargo, de una manera no malintencionada, de una manera recelosa, esquivamos ponerlo sobre la mesa cuando se trata de enjuiciarlo. Y me refiero a un aspecto del que todos tenemos conocimiento y que desde mi punto de vista es determinante para llegar a la comprensión, no para obtenerla de pleno, sino para llegar, el camino es para llegar a la comprensión de la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, en 1640, en la ciudad de Braga, en Portugal, lo conocemos todos, yo tuve la suerte de encontrar un documento original. Por los cielos de la ciudad de Braga, en Portugal, se pasea una hostia con alas. Así, de concreto. Esto sirve de señal premonitoria de un triunfo de las fuerzas portuguesas contra los ejércitos españoles en una batalla que se gana. Muy bien. Clasificación del fenómeno. Es una manifestación de la providencia para anunciar el triunfo de los ejércitos portugueses y, naturalmente, la Santa Madre Iglesia convoca sus procesiones, son congregados todos los fieles y se festeja dentro del ámbito de lo religioso tanto el milagro como el triunfo. Pero esto ocurre en 1640. Casuística protohistórica. Todos los investigadores la conocemos. Libros publicados sobre una historia antigua del fenómeno, la conocemos todos. Está al alcance de todos. No es como 50 años atrás que debía recopilarse. Cuando en el año 1919, Charles Fort, el autor del libro de los condenados, el hombrecillo aquel de los bigotes de foca, lanza su libro, el libro de los condenados, toda una recopilación de fichas de casos detectados por los periódicos de los que él encuentra testimonios en la Europa, en la América del siglo anterior. Mientras él encuentra material informativo, se dedica a coleccionar, a crear un acervo de fichas de casos especiales tremendo, tan extenso que hoy día continúa aprovechándose y una forma de fundación todavía existe acumulando información de este tipo. Colecciona tales hechos tan extraños a lo largo de la historia que le llevan a preguntarse: ¿alguien nos vigila? Este alguien nos vigila de Charles Fort lo tenemos que hacer extensivo a lo largo de la historia porque tenemos suficientes datos documentales, propiamente históricos. A partir del momento en que tenemos datos documentales, los llamamos históricos porque cuando no es así, cuando es antes de que exista testimonio gráfico o escrito, es prehistoria. Durante todo este periodo hemos acumulado información que nos permiten
deducir que manifestaciones que hoy serían clasificadas y consideradas como típico fenómeno ovni se han venido produciendo a lo largo de la historia. Y no estoy descubriendo nada nuevo, lo estoy poniendo sobre el tapete simplemente para que lo tomen en consideración. Este caso que les he hablado de la hostia con ala de bragas, igualmente en el antiguo Egipto tenemos información del disco solar con alas que se aparece, del disco solar que influye incluso en el cambio de las ideas religiosas de la dinastía XVIII, cuando con Nefertiti y Amenhotep IV pues se pasa del culto de Amón al culto de Atón. Es fruto también de la aparición de un fenómeno de este tipo. Si vamos transpolando, casi todos deduciremos que por detrás, en el inicio de todas las escuelas religiosas, todas sin excepción, existe un fenómeno extraño, de origen no natural y que provoca el nacimiento, la estabilización, el fortalecimiento de una nueva línea de creencias religiosas. Hay un paralelismo entre este caso de Braga y estos otros anteriores, pero hay una conclusión a la que debemos llegar. Si es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia, no podemos tampoco dudar en extenderlo a la prehistoria, aunque no tengamos datos. Nada nos impide afirmar que solamente este fenómeno se produce y se manifiesta cuando aparece la historia escrita o con testimonios gráficos. Deducción final. Este fenómeno ha estado presente siempre desde que el hombre es hombre o de que tiene conciencia de sí mismo. Y a partir del momento en que introducimos este parámetro, el concepto global del fenómeno puede variar si nos atrevemos, y es el siguiente. ¿Alguna persona creería que si nosotros los terráqueos dominásemos una técnica superior de navegación espacial y llegásemos a un planeta inexplorado donde descubriéramos una civilización, tendríamos, aunque se diga que existen normas que obligarán a no interferir entre los nativos de aquel mundo, al menos en una primera fase de contacto, ¿alguien de nosotros se atrevería a asegurar que nuestra civilización estaría 2.000, 3.000 o 4.000 años simplemente vigilando aquella civilización? Es absurdo plantearse que nosotros actuaríamos de esta manera. Y es absurdo planteárselo no solamente por valoraciones más o menos personales o subjetivas, sino también por razones lógicas. ¿Por qué? Porque ningún plan establecido por cualquier sociedad bajo unas directrices políticas o religiosas, ningún plan tenemos precedente que pueda perdurar a lo largo de 3.000 o de 4.000 años de historia. Forzosamente, aunque existiese un plan a largo plazo de control, de vigilancia de un mundo para no interferir en su evolución natural, con esta nobleza de espíritu, que lo dudo que existiera entre nosotros, aunque se siguiera este plan, un periodo tan largo de la historia sería imposible, técnicamente imposible que lo cubriera, tanto por los cambios que la propia sociedad exploradora experimentaría, que la llevarían a pensar de distinta manera al cabo de 2.000 años de cuando 2.000 años antes lo descubrieron, tanto como por la misma técnica de que disfrutaría esta sociedad exploradora o descubridora durante este periodo de 3.000 años, que esta misma técnica iría cambiando. Pero es que en el fenómeno OVNI hay un denominador común a lo largo de la historia que ya lo distingue de este planteamiento que los hago, y es el siguiente. A lo largo de la historia, a lo largo de estos 2.000 o 3.000 años de los que tenemos testimonios gráficos, el fenómeno OVNI se ha mantenido con la misma técnica, con el mismo espíritu de presentación hace 3.000 años que hoy. Y esto por sí solo es sintomático, es indicativo de que hay una diferencia en la mentalidad de los protagonistas de esta exploración de nuestro mundo. Hay una gran diferencia comparativamente con lo que haríamos nosotros como especie inteligente si lo hiciéramos con respecto a otro mundo. Quiero decir que si se mantiene a lo largo
de 3.000 o 4.000 años, me limito a este espacio, esta misma técnica es porque existe unidad de propósito. El propósito no ha cambiado en 2.000 o 3.000 años, lo han mantenido, y al servicio de este propósito existe una segunda deducción. Se han utilizado los mismos medios, uniformidad de medios a lo largo de la historia. Y esta uniformidad de medios que se ha utilizado no quiere decir que, por ejemplo, la nave espacial tipo Spielberg se haya presentado hoy y se haya presentado hace 3.000 o 4.000 años. No es necesario, debemos tener la suficiente amplitud y elasticidad de miras para entender que si una nave espacial del tipo Spielberg de hoy se presentara hace 2.000 o 3.000 años, ni siquiera sería comprensible. Algunas veces ha ocurrido, tenemos este precedente al que nos hemos referido muchas veces, bíblico, de la rueda de Ezequiel, que ni comprende cómo lo traducen. Lo traducen, su interpretación, la traducen como un fenómeno divino, un sol con alas en Braga es una hostia con alas. La versión que se procura dar, la interpretación a un fenómeno anormal, a un fenómeno que quiebra, que no tiene encaje, que no está clasificado en las costumbres, en los conocimientos de la época, forzosamente necesita encajarse dentro del ámbito de lo religioso. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita reforzarse, apoyarse siempre en respuestas, aunque no sean válidas. Después ya las cambiaremos. Quiero decir que a lo largo de la historia se ha utilizado una forma de presentación del OVNI, una forma de presentación adaptada siempre a la mentalidad, a la época y a las ideas del pueblo donde el fenómeno ha tenido lugar. Este cambio en el escenario del fenómeno OVNI, que va desde las naves modernas de hoy a los barcos de vela flotando en el espacio del siglo pasado, que están tan referenciados en las fichas de Charles Ford y otros, en los fenómenos puramente luminosos de contexto religioso, y no debemos tampoco retroceder muchos años. Por ejemplo, en el caso de Fátima, cuando se habla de que la señora viene por el este, dentro de un globo de luz. Vamos a dejarlo solo como inciso. Pero me refiero a que el fenómeno, la uniformidad de medios que ha utilizado a lo largo de los siglos, se basa en una premisa. Y esto es preocupante también. La premisa es: nunca se han presentado en su auténtica naturaleza. Muy bien. Primera deducción, nos guste o no nos guste. Quien no utiliza su verdadera imagen para presentarse ante aquel a quien quiere enseñarle algo, está utilizando el engaño. Y durante cientos de siglos, el fenómeno OVNI se ha presentado ante nuestra humanidad bajo la forma del engaño. Y esto no es justificable en ningún concepto. 2 puntos he desarrollado. Uniformidad de medios, entre los que destaca una deducción, el engaño, y una continuidad de propósito. No lo han alterado a lo largo de la historia. Solo una deducción podemos llegar. Y esta deducción es: en el propósito de esta intervención alienígena en la Tierra hay una finalidad inalterable. Entiendo que si en el marco de los elementos con que estamos intentando aclarar el sentido de este puzzle extraño de la historia, excluimos, porque es peligroso, porque es resbaladizo, el parámetro de su protohistoria, si jugamos así, los investigadores de la ufología no jugamos limpio. Y lo que es peor, no jugamos limpio con nosotros mismos. Estamos excluyendo algo que es evidente. Nos guste o no nos guste, a no ser
que determinado investigador diga, para mí la protohistoria del fenómeno no existe. El fenómeno empezó a existir en el año 48 o 47, cuando Kenneth Arnold descubre desde su avioneta los primeros platillos volantes en el Monte Rainiero en los Estados Unidos. No, la historia no empezó allí. Y todos lo sabemos. A partir de aquí, a partir de estas tres premisas, y de la última, la más terrorífica, la más asustadora, la de que hay una finalidad inalterable, lo que nos queda por hacer, a ratos perdidos, si no queremos volvernos locos, es intentar profundizar en esta finalidad inalterable. Uno de los caminos, ya digamos a nivel personal, que me han llevado a profundizar en la necesidad de aclarar la naturaleza del fenómeno, es la conclusión a que he llegado de un punto común tanto en el fenómeno OVNI como en otros fenómenos paranormales que estudiamos, que nos interesan, que se han puesto de moda. Y estoy hablando no solamente del fenómeno OVNI, comunicaciones con el más allá, espiritismo, mensajes, toda esta gama de fenómenos extraños que clasificamos dentro de lo paranormal y que cada uno de ellos tiene sus especialistas y que cada uno de ellos es estudiado dentro casi, digamos, de una especialidad. Y uno se dice, ¿no puede haber un denominador común en todos ellos? Lo hay, seguro. Si los encajamos todos en el marco de lo paranormal, el denominador común en todos estos fenómenos, nos guste o no nos guste, haga salir ampollas a quien sea o no las haga salir, hay un denominador común, tanto en el fenómeno OVNI como en cualquier otro tipo de fenómeno paranormal, sea del marco que sea, ya sea en el más puro espiritismo, ya sea en las más modernas técnicas de grabación de psicoimágenes o de psicofonías. El denominador común es el engaño. Y en cualquier escuela de experimentación psíquica donde se intenta provocar fenómenos paranormales, el engaño está siempre presente. Aunque muchas veces se disfrace de un barniz de bondad, de contenido superior en las máximas o doctrinas que se expanden, en los mensajes que se reciben. El engaño consiste en que hay una total incoherencia en afirmar, en darnos a conocer el origen de todo este tipo de fenómenos. Entonces siempre he pretendido encontrar un marco común. Y este marco común, me permitiréis un ejemplo, lo comparo a algo muy manido y manoseado, que es el concepto de la imagen global. Nos equivocamos si, por ejemplo, queremos comprender el sentido conceptual de la palabra o del término bosque. Nunca podremos comprender el sentido del término bosque de una manera global, como unidad propia en sí misma, nunca podremos comprenderlo si no nos movemos del interior del bosque y nos estamos entreteniendo en definir, en estudiar a fondo cada uno de los árboles que lo componen. Podremos ser expertos en algún tipo de árbol, verdaderos eruditos en un tipo de árbol, pero nunca conseguiremos dominar una ecología del conjunto si no nos alejamos del bosque y no lo observamos a vista de pájaro, porque es un concepto completamente diferente que no tiene nada que ver el de bosque con el de los árboles que lo componen. Entonces, pasar del concepto de bosque comprendido a la naturaleza de cada uno de los árboles es factible, es fácil, es lógico, es un camino accesible a muchos. A lo mismo me refiero cuando hablo del denominador común en toda la fenomenología extraña que afecta tanto al fenómeno OVNI
como al más puro de los fenómenos espíritas. Si lo observamos desde un punto de vista alejado, nos daremos cuenta de que es un bosque completo en sí mismo, del que todos sus árboles de naturaleza diferente forman parte y en el que los podemos incluir todos. Cuando llegamos a este punto, hemos conseguido un marco común. Hay otro aspecto, ya tenemos el marco, vamos a ver lo que ocurre dentro de él. Hay otro aspecto a considerar. ¿Qué entendemos como hombre? Nos encasillamos en el término hombre como ser inteligente en el universo. Tal vez sería mejor y facilita las cosas si lo clasificáramos como criatura, criatura inteligente. Digo esto porque la inteligencia es un fenómeno de manifestación que tiene lugar en determinadas criaturas y en otras no. Al menos en el grado en que se manifiesta en una criatura llamada hombre. Dejémoslo con criatura, ¿por qué? Porque si no nos limitamos con el antropomorfismo de la figura humana, nos será mucho más fácil entender que para que la inteligencia se manifieste, necesita simplemente de un soporte que le permite interaccionar con el medio que le rodea. Y a este soporte le llamamos criatura, le podemos llamar criatura. Y una de estas criaturas es la que nos autocalificamos como de hombre. Pero esto no significa que la inteligencia se manifieste también en otro tipo de criaturas que no son necesariamente la criatura que llamamos hombre. Digo esto que de todos es sabido o más o menos intuido, pero quiero establecer un hecho diferencial. Es que una criatura inteligente, como somos nosotros, y otras criaturas inteligentes que han estado interviniendo, de las que ya tenemos la prueba a lo largo de la historia en nuestra humanidad, este otro tipo de criaturas, no por el hecho de que no son humanos, de que no son mamíferos desarrollados, el mejor mamífero desarrollado en el planeta Tierra, por el hecho de que no poseen una estructura densa, sujeta, como es nuestra materia, a las leyes del tiempo y del espacio, estas criaturas tienen también un soporte a través del cual se manifiesta la inteligencia, y no son precisamente, no debemos caer en el tópico erróneo de clasificarlas como criaturas buenas, superiores, sobrenaturales, espirituales. No es necesario. Recordad una frase de Sinesio, el señor Sinesio Darnell, en la primera sesión, cuando habló de pasada y soltó la frase de: entre nuestro mundo material y el mundo espiritual se sitúa una interfase. Yo me sitúo en esta interfase. Vamos a dejar lo espiritual, lo puro, lo superior, para más arriba. Tenemos mucho en que entretenernos entre nuestra fase densa de existencia y la fase superior de espiritualidad. Tenemos mucho en que entretenernos y donde se producen una serie de fenómenos tan reales, tan objetivos, tan perturbadores como puedan ser los que provocamos nosotros con cualquier pueblo de la tierra cuando interferimos en sus asuntos. Igual. ¿Por qué? Porque entre estas criaturas inteligentes, que en cierta manera no están sujetas a las mismas leyes del tiempo y del espacio a que estamos sujetos nosotros, ellos tienen la capacidad, y lo están haciendo, de intervenir entre nosotros. Y lo están haciendo de una manera diferente de como lo habríamos hecho antes, como lo habríamos hecho nosotros. Y esta manera de intervenir, que utiliza el engaño, no significa que exclusivamente sean criaturas engañosas, sino simplemente que una parte de estas intervenciones son provocadas por criaturas engañosas que siembran entre nosotros la confusión. No caigamos en la trampa de pensar
que se trata simplemente de sobrenaturales o de espirituales para quedar tranquilos en el sentido de que podemos reforzar nuestras creencias en algo superior. No hemos de caer en esto. Se trata de criaturas tan afectadas por el bien, por el mal, por el egoísmo, por el orgullo, tan como lo podamos ser nosotros. Pero hay un factor a tener en cuenta para aliviar un poco la preocupación a que nos lleve a considerarlo de esta manera. Y es que si estas mismas criaturas, uno se debe preguntarlo, ¿por qué utilizan el engaño? Y digo, si estas mismas criaturas fuesen realmente, tuviesen capacidades superiores a las del más simple de los mortales de la tierra, las habrían utilizado. Si utilizan el engaño, es porque este mismo engaño es una muestra, es una prueba de su debilidad para poder controlarlos en otro sentido. ¿Por qué? Porque solamente con el engaño se puede provocar el temor. Y solamente del temor, cuando pasa el miedo, nos hace sentirnos dependientes. Y con esta dependencia juegan. Y si no, veamos. Hay un hombre al que admiro profundamente, y estará esta tarde con nosotros, que es Salvador Freixedo, quien para moverse también en esta línea de pensamiento no ha dudado en romper espadas. Nunca. Y me quito el sombrero delante de él porque esto ha implicado riesgo. Pero hay un aspecto, a título de ejemplo, estamos convencidos de que estas entidades inteligentes utilizan nuestra necesidad de creer en algo superior, nuestro impulso a hacernos constantemente preguntas, la utilizan para darnos respuestas falsas. Un ejemplo el más evidente ocurre, por ejemplo, con las religiones y lo que esperamos de las religiones. Las respuestas que esperamos encontrar en el seno de cualquier creencia religiosa. Porque no nos engañemos. Detrás del más pragmático de todos nosotros, detrás del más pseudamente científico de todos nosotros, existe aquel ratoncito por dentro escondido que nos pregunta, ¿y después de la muerte qué? Y esto unos lo reconoceremos más abiertamente, otros menos, como aquel abogado que detrás de sus libros en la biblioteca de su despacho, libros de ley y tal, y por detrás esconde las novelitas de ciencia ficción y cuando está el cliente las saca. Si jugamos limpio con nosotros mismos, nos hemos de responder que sí, que efectivamente, esta cuestión de la sobrevivencia, de la continuidad, de la existencia, más allá de la muerte, en el fondo nos preocupa. Pero no es el tema que tocamos hoy. Me refiero a que jugando con esta necesidad, esta ancestral necesidad del hombre para creer en algo superior, que le dé continuidad, que en cierta manera es el equivalente a la lucha por la sobrevivencia física que como animales, todo animal tiene, traspasada a nivel intelectual, es la sobrevivencia de la personalidad más allá del fenómeno muerte. Jugando con esta necesidad, estas criaturas intentan dar respuestas para crear dependencia. A alguien se le puede, tal vez suene duro, pero cuando hablamos de seres espirituales nos referimos a seres superiores, a seres que han sobrepasado toda la capacidad de adquirir defectos que tenemos nosotros, seres que nos pueden guiar, seres que nos pueden resolver nuestros problemas más profundos existenciales. Uno se pregunta, ¿podemos admitir, si nos aparece un ser espiritual aquí, superior, del más elevado grado de evolución, y nos pide a todos, los que estamos aquí presentes, nos pide, creed en mí, os ayudaré si os arrodilláis todos y con la lengua laméis el suelo? ¿Opinaremos que se trata de un ser espiritual? Es imposible. Un ser espiritual no tiene necesidad de caer en la necesidad de hacernos reconocer nuestra insignificancia cósmica. Sin embargo, una señora vestida de azul en Lourdes le hace comer hierba a Bernadette y le dice, tu humildad te salvará. ¿Esto es lógico? ¿Esto es un ser espiritual? ¿O hay alguien que se está aprovechando de nuestra predisposición a creer que son seres espirituales precisamente para condicionarnos, para que no pensemos en nuestra cuenta?
Casos como este que os acabo de citar, los encontraremos a patadas. Lo encontraremos en Fátima, lo encontraremos en Conchita, en Garabandal, cuando la hacen subir de rodillas a una calle de piedras, porque hay algo que no cuela. Alguien se está aprovechando de nosotros. Este es el aspecto importante que quiero destacarles. A veces, cuando, siguiendo este orden de ideas, que ya digo, esto es una exposición general simplemente para que se den cuenta de la posibilidad de enjuiciar toda esta fenomenología desde otro ángulo de visión, como el del bosque, intentando ver el bosque de conjunto, a veces ocurre, uno se pregunta, ¿cómo pueden haber nacido la necesidad de las creencias religiosas en criaturas superiores, en seres superiores? Hay explicaciones relativamente fáciles, pero hay una tan lógica que bueno, eres obligado a aceptarla a falta de otra mejor o más convincente. Imaginémonos al hombre de las cavernas, al hombre de 10.000 años atrás, al hombre que pintaba las pinturas rupestres en Lascaux, en Altimira o en todas las cuevas prehistóricas. El cromañón que se ocultaba por las noches en las cuevas, que se juntaba con la tribu, el agregado familiar para protegerse a sí mismos, que confiaba en el más duro, en el más fuerte del grupo, y que en la oscuridad de la cueva, cuando dormían abrazados a la noche, por la noche, dándose calor los unos a los otros, soñaba. Está probado científicamente que el sueño es consubstancial a la existencia. O sea, nosotros soñamos, el hombre primitivo soñaba y el hombre prehistórico soñaba. Pero ¿qué explicación puede darle un troglodita a un sueño en el que le aparece el jefe de la tribu que fue muerto el día anterior por un animal salvaje y le aparece en sueños? No puede entender conceptos básicos de sueño, de creación mental. Simplemente la existencia de aquel compañero suyo continúa desde otra dimensión, no puede calificarlo, incluso ni dispone de vocabulario para poder estructurar un razonamiento que le permita comprender aquello. Pero la noción, la intuición de una continuidad de la existencia más allá del fenómeno de la muerte, el hombre primitivo ya la tiene. Y en función de este primer fenómeno íntimo, personal, innegable, que nadie puede discutir, empieza a estructurar sus credos. Y estos credos evolucionan, se institucionalizan y llegan a las formas actuales. Por detrás de todos ellos, siempre en momentos dados de la historia, aparece un fenómeno que refuerza una determinada línea de creencia. Y esto aparece en todas las líneas de creencias religiosas, lo que significa que no hay un común factor que intente aclarar dudas, guiar, encarrilar bien las creencias de una humanidad. Simplemente lo que se pretende es enfrentarla. También en este aspecto de las creencias religiosas. Es lógico suponer que si un único espíritu global informase, alimentase, estimulase las creencias religiosas en algo superior a lo largo de la historia, lo haría por lo mismo en cualquier pueblo, en cualquier escuela religiosa, procurando encauzarlas para que no sufrieran diferencias que acabaran enfrentándolas entre sí. Y no ha ocurrido así a lo largo de la historia. Cada una de nuestras religiones tiene su propio monitor que se preocupa en enfrentarlas en el sentido de que nos convenzamos de que cada uno de nosotros dispone de la verdad, pero nuestro vecino no. Esto ha ocurrido en la religión. Y a raíz de las religiones es cuando asumimos con mayor claridad la noción de la existencia de criaturas superiores. ¿Quién ha estado incorporando criaturas superiores en el campo de lo religioso cuando en realidad las tenemos al lado de la puerta, junto a nosotros, y han estado interfiriendo con nosotros, creando confusión? El único problema que resta en este planteamiento, y sería objeto de una conversación muy larga en otra línea, es el de la finalidad. La finalidad que se persigue con toda esta estrategia que dura desde hace tantos siglos. Esta finalidad
solo puede ser la de, en un sentido u otro, perjudicar la evolución del hombre. ¿Conducirlo a dónde? Aquí es donde debemos trabajar todos. Pero una puerta quiero dejar abierta con una experiencia. El día 10 de abril se reunieron en un determinado lugar de España un grupo de estudiosos y ufólogos y estudiosos de temas en general diversos, pero con un común denominador, con el fenómeno ovni, temas de experiencias paranormales, y nos reunimos de manera para tratar de conseguir si llegábamos a un criterio unificado, moderno, actual, punto de partida de una línea de trabajo en relación al fenómeno ovni. Por extraño que parezca, de estas 40 personas que nos reunimos, procedentes de toda España, por extraño que parezca, se llegó a una conclusión. Por extraño que parezca, 40 personas estuvieron de acuerdo en firmar un manifiesto. 40 personas con criterios diferentes, con escuelas formativas diferentes, estuvimos de acuerdo. Y no nos conocíamos antes. Y el manifiesto se firmó. Y quisiera leerles este manifiesto porque es simplemente un punto de partida. Dice así, el manifiesto tiene 10 puntos. Primero, el fenómeno ovni es total o parcialmente extraño al problema de la vida extraterrestre, con la cual se ha pretendido casi siempre asociarlo y justificarlo. Segundo, muchas de las manifestaciones del fenómeno ovni entran en los dominios de lo parafísico, nivel que por su naturaleza de alto contenido subjetivo puede escapar y escapa al análisis científico convencional. Tercero, ya hay amplias redes de investigadores en Europa y en América que han conseguido reunir suficientes elementos informativos que prueban la pertenencia al dominio de lo parafísico de muchos de los fenómenos clasificados como ovnis. Cuarto, existe suficiente casuística de fenómenos que hoy se clasificarían como ovnis y que han determinado una protohistoria del fenómeno inscrita en el marco de las antiguas mitologías y en el origen de religiones hoy institucionalizadas. Quinto, estas manifestaciones, las del fenómeno ovni, no son más que una de las múltiples facetas de un plano de existencia o universo oculto extraño a nuestro mundo material que está sujeto a las leyes del espacio-tiempo. Sexto, su interferencia en los asuntos humanos debe insertarse en el contexto de un verdadero complot oculto orientado posiblemente hacia un nuevo orden mundial. Séptimo, se puede concluir que el fenómeno ovni y otras manifestaciones inexplicables tienen lugar en el plan de un vasto escenario de engaño. Octavo, se concluye que este plano complot ha interferido y sigue interfiriendo en la normal evolución del hombre y de sus capacidades psíquicas por medio de la seducción, banalizando lo oculto, en una estrategia enfocada esencialmente a los jóvenes. Noveno, esta acción abarca la manipulación psíquica, la sugestión mental, los estados alterados de conciencia, las modificaciones de la personalidad, el control telepático y todo un seguido. Décimo y último, la continuada presencia del fenómeno ovni y su interferencia a lo largo de la historia son prueba evidente de la existencia de una intención y de una estrategia al servicio de un poder. Contrarrestar la finalidad de esta acción subversiva que se lleva a cabo tanto a nivel mental como físico es la línea de trabajo que se proponen desarrollar los miembros reunidos bajo el nombre de Proyecto Delfos. Quiero decirles con este manifiesto que lo que intentamos por primera vez, independientemente de la línea de trabajo que cada uno de los investigadores sigue por su propia cuenta, sin intentar cambiar ninguna de los elementos que constituyen su vocación, sin embargo, el propósito fue de crear un grupo que ondease un propósito común, el de denunciar este aspecto del juego espectacular del fenómeno ovni. Quisiera me quedan 5 minutos, ¿le parece, señor Benítez?
¿Le parece, señor moderador? Vale, 5 minutos. Les voy a sacar. Yo hablaba de la interferencia de estas entidades, de estas criaturas inteligentes, que nada tienen de sobrenaturales o espirituales en el sentido estricto de la palabra, en intervenciones modificando y alterando o influyendo en la línea de nuestras creencias religiosas. En los tiempos que corren hay una psicosis, y debemos estar prevenidos. Hay una psicosis muy pronunciada en relación a la noción y a la idea que se está dando a conocer de una crisis de tipo planetario que en determinadas escuelas puede considerarse como un cambio de civilización, puede considerarse como un castigo religioso. Hay para todos los gustos. Pero a nuestro nivel, a nivel de occidentales, a nivel de gentes condicionadas por las directrices de la Biblia y del Evangelio, hay un factor que es curioso tenerlo presente y como remate de esta charla, y es el siguiente. Muchos de ustedes conocen, saben, del Apocalipsis de San Juan. Hay unos hechos curiosos y uno se dice cómo es posible que se produzcan. No podemos caer tampoco en la deformación de ser pesimistas en este aspecto. Pero hay, y citaré solamente 3 para estimularles a pensar, uno se pregunta si puede haber relación también entre los poderes ocultos y nuestras instituciones políticas, religiosas y económicas. Porque a fin de cuentas, este tipo de instituciones son las que rigen los destinos de nuestra colectividad. Son las que nos llevan a escondernos y a deformar nuestros informes militares. Son las mismas que nos llevan a engañarnos con la marcha de la economía. Son las mismas que nos llevan en la dirección de crear cada vez más pronunciadamente una unidad política mundial, todo conduce a ella, en la que desde un gran hermano, desde una punta de la pirámide, se rigen los destinos de todas las criaturas, de todos los seres humanos. Esto es preocupante porque hay unas coincidencias que se las voy a relatar. Hay un texto apocalíptico que dice: la bestia surgida de la tierra seducirá a los hombres, y quien tenga inteligencia que calcule el nombre del hombre, que es el número 666. De todos es conocido el factor mágico, diabólico, que en este número está implicado. Pero es que este número se está introduciendo en esta fase del movimiento de la New Age, se está introduciendo entre todas las estructuras de la sociedad, casi sin que nos demos cuenta. ¿Es una coincidencia? ¿Qué está ocurriendo? No podemos decir tampoco que somos niños que tenemos miedo de la oscuridad, pero el ejemplo que quería proponeros es el siguiente. En Bruselas hay un gigantesco edificio repleto de ordenadores, donde todos los circuitos bancarios de registro social de Europa y de Estados Unidos se van juntando. El sistema clave de almacenar los sistemas es el 666. Y este 666 está en el código clave de la Banca Mundial. Se está creando, ya existe, una ficha de identificación personal que sustituirá, al menos está preparada, todos los carnets individuales. Se está creando una ficha personal en la que la identificación pues sigue la
el sistema lo habremos visto todo, de código de barras que está en todos los productos comerciales, que simplemente pasando por debajo de un rayo de luz se identifica el precio, las características y todo. Pues en esta tarjeta, la identificación personal, donde consta el número de la Seguridad Social, de identificación personal en varios grupos, pues está formada, el código identificativo será formado por barras. Hay dos grupos de cifras. Hay 15 cifras en total, dos grupos de 5 separadas por una y una cifra. Una en el principio, una en el centro y otra en el final. La del principio, la del centro y la del final, cada una de ellas es un 6. Digamos que son coincidencias, pero es que hay más. A este edificio de Bruselas se le llama la bestia. Y poco a poco se ha ido colando. Yo estuve hace 15 días en una ciudad americana y me preocupé de algo que tenía como noticia nunca constatada. Tengo el vicio también, mientras pueda, de constatar in situ determinadas informaciones. Y yo me dejé fotografiar delante de un edificio con el número 666 encima. Y este edificio, todos lo sabemos, o muchos de ustedes lo saben, no es una invención de ningún escritor, es la sede de lo que era el Rockefeller Center de los años 30, y escogieron el número 666. Son coincidencias, de acuerdo, pero quiero acabar. Andreas Faber-Kaiser todo esto lo sospechaba. Quiero simplemente contribuir a reforzar entre ustedes la convicción de que Andreas Faber-Kaiser no andaba descaminado. Gracias, podemos pasar a una segunda parte, si os interesa. Muy bien, profesor. Soy todo tuyo. No veo nada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que no veo nada. Sí, señor. Sí. No, este señor es. Puede preguntar cuando quiera, señor. Hola, buenos días. Allí en medio. Luis Bru de Lesseps. Yo quería hacer una pregunta, señor Valverde Tort. Me ha dejado, como siempre, con un mar de preguntas, incluso las veces que usted había salido con Faber-Kaiser. Y hay una pregunta que usted ha dicho, lógicamente, que es verdad, ¿no? Si no nos queremos volver locos, hay varios caminos. Uno de ellos quizás la investigación, y a veces pienso que también es bueno de cuando en cuando hacer unas vacaciones de todos estos temas y dedicarte durante un tiempo a hacer otras cosas. Pero vamos, hay una cosa que para mí es muy importante, al menos en cuanto a dos líneas a seguir. Una de ellas usted me dice que es el problema del engaño. Aquí, si nos fijamos, quizá habrá 400, 500, 800 personas. ¿Cuánta gente ve un programa de televisión? Pongamos porcentajes. ¿Cuánta gente ve un partido de fútbol y va y aguanta la lluvia y lo aguanta todo? Entonces, claro, yo lo que siempre me he imaginado es que de toda esta gente de arriba, pongámosle el nombre que quieran, que nos quieran engañar a este triste 0,000 tanto por ciento, pues están empleando una cantidad de energía en naves, están empleando una cantidad de energía en cosas para un conjunto de tristes mortales que quizá lo que somos un poco místicos y que buscamos es una respuesta lógica a nuestras preguntas. Yo creo que quizá es un esfuerzo desmesurado. Tenemos la televisión, tenemos los deportes, hay las discotecas para la juventud, lo cual pues yo supongo que por allí es un buen sistema de engaño para las respuestas a una serie de preguntas. Quizá ellos tengan razón y quizá nosotros no. La cuestión es que el tema está en que yo no creo que nos engañen. Yo creo que a veces la gente se engaña con las respuestas que recibe de arriba. Lo diré de otra forma muy clara y muy concisa. Cuando una persona quizá recibe un contacto de los de arriba o una información de los de arriba,
recibimos una información y entonces hacemos lo que usted está haciendo ahora precisamente, si la copa está medio llena o medio vacía. Puede haber gente, por ejemplo, que la información diga, la copa está medio vacía y aquí viene el apocalipsis. Entonces dices, bueno, la copa está medio llena, usted ahora la está vaciando, está bebiendo esta energía, y entonces dices, bueno, pues más bien me están dando un mensaje de esperanza, de que hace millones de años había un montón de gente que también está pensando lo mismo, y que quizá pues, en una de las estelas funerarias que hay en Babilonia decía, me parece que eran 4.000 años, que el fin del mundo se termina porque nuestros hijos no creen en nosotros, en los padres. Entonces esto por un lado, o sea, me refiero que para mí ellos dan un mensaje de esperanza. Que después se forme el grupo, que se forme el cajero, que se formen los seguidores, esto ya es otra cosa. Pero hay mucha gente que yo creo que piensa en esta esperanza y derivan hacia otras cosas. Por lo tanto, yo, señor Pedro Valverde Tort, no pienso en el engaño. Pienso que a veces la gente se engaña a sí misma, que esto es otra cosa muy importante. Y después otra cosa que le diría en segunda parte y para terminar a los investigadores, es que a veces pues, te envían a casa documentación diciendo, oiga, el ovni que viste, Bru, ¿cómo era? 12 metros, 15 tornillos, 5 fuegos, 2, aterrizó, pasaste, ¿cuántas fotos? Y hay un tema muy importante, y lo he dicho varias veces, incluso al señor Benítez ya hace un montón de años, que lo que se tiene que dedicar a investigar es no la vida del ovni que ha pasado por allí, sino la gente que lo ha visto, al cabo de un tiempo, qué preguntas se ha hecho. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que he conocido, que después de haber visto un avistamiento o haber tenido una experiencia, la que fuera, ha cambiado su vida. La ha cambiado, yo creo que en positivo, yo creo que muy positivo algunas veces, y que se ha dedicado incluso a dar a conocer sus ideas a la gente que le circunda, tanto en casa, en la escalera, en el trabajo y nada más. Yo creo, en el fondo, después de haber estudiado este tema profundamente, pienso que este es realmente la misión de ellos. Una labor de marketing muy bien hecha, en la cual es que nos envíen información a muchísima gente, porque es curioso que el señor de los grupos de Aztlan, por ejemplo, tenga la misma información que un japonés que ha estado estudiando Zen toda su vida y le dice exactamente la misma información. Después ellos, a su manera y con sus estudios, la dan a conocer. Pero para mí esta es la labor de esta gente, o de los seres superiores, de los hermanos, como se les quiera decir. La cuestión es tener respeto desde el de arriba hasta abajo de todo. Y para mí no hay ningún engaño. Para mí hay quizá el que nos engañamos somos nosotros y también, finalmente, tenemos un gran problema, señor Pedro Valverde, que nosotros vivimos 80 años y a veces la gente cuando tiene 70 y ve que solamente le quedan 10 por delante, se agarra a cualquier clavo ardiendo y quiere verlo desde el otro lado a ver qué es lo que ha ocurrido. Y ese creo que es el gran problema, que sobre todo que nos engañamos a nosotros mismos. Perdón por el discurso. Bueno, no hay una pregunta concreta por parte del espectador, pero como comentario general le diré que es bueno que creamos que hay la cara de la moneda buena. Y la hay, sin duda. Y la hay. Pero yo no acepto que debamos pensar que estamos en una situación favorable cuando durante, como he insistido, 3 o 4 mil años, este tipo de acción negativa perturbadora se ha venido llevando a cabo, de engaño. ¿Por qué? Porque ningún sistema educativo utiliza la confusión para ayudar al progreso intelectual y del conocimiento de una especie, ya sea de una clase de 30 niños, ya sea de una humanidad de 6.666 millones de habitantes. El sistema, nosotros debemos valorarlo y llegaremos a la conclusión que un sistema que se ha basado en el enfrentamiento de las religiones, en la sangre de inocentes derramada a lo largo de siglos de historia, en la falta de acuerdo en las ideas, en la falta de acuerdo en la necesidad de ayudarnos los unos a los otros. Esto no puede ser justificado por el simple hecho de que alguien nos diga, yo he recibido un mensaje moralizador que es positivo. Que es el jefe de mi nave, es mayor y es sargento primero de la nave de al lado. No, lo que me refiero es que el concepto en todas las religiones, Confucio, Buda, todos nos dan una misma información. Ama a tu prójimo.
Si quizá lo más duro me lo dijeron hace un montón de años. Pero es una persona, tal, has tenido tus experiencias, haz la mejor experiencia de tu vida. Aparte de ver ovnis y todo esto, ¿cuál es? Coge a tu enemigo y dale un abrazo y bésalo. Tardé un año, y hace un montón de años que estoy haciendo yoga. Tardé un año en darme cuenta que aquella persona que tenía delante era un ser humano con sus defectos, me odiaba, como diría yo, amorosamente, ¿no? Decía que era un tío raro, pero es que tardé un año en abrazarlo. Y entonces cuando llegué a este extremo me di cuenta que el mundo es mucho mejor de lo que nos planteamos. ¿Y la realidad de esta filosofía traducida a hechos prácticos cuál es? Pues mire, que cada día nacen millones de niños, que cada día mueren miles de personas, que la vida... ¿De niños? Sí, y mueren también niños, que cada día hay miles de intervenciones diarias de los médicos que se juegan la vida, que efectivamente es correcto, que cada día la Cruz Roja salva a muchísima gente. Lo que pasa es que hay un periodismo que te selecciona pues a un señor que se ha estimbado en una carretera, que es una pena, que es una lástima, pero es así. Pero el problema es este, de que en el caldero que hay en el planeta Tierra se resuelve, de los 6.000 millones de personas, los temas desagradables suben, hay alguien que los recoge y que cada día los leemos. El mejor chiste que leí el otro día fue de un señor que cada día iba a un bar a leer las necrológicas y pedía un café. Hasta que un día el camarero dice, hombre, qué raro, mira, hoy que este señor no ha venido, ves, sale su nombre en las necrológicas. Entonces, claro, si nos preocupamos cada día en decir, puñetas, ¿qué me he de hacer? Me he de hacer, ¿cómo se llama esto? El refugio nuclear, porque vienen, muy bien. Hay también otra historieta muy buena, un señor que se hizo el refugio nuclear y como yo llevaba gafas y montones de libros, y el día en que está la bomba atómica se le rompen las gafas. Entonces, significa que este señor... pues es muy triste no quedarse solo en el universo. Bueno. Quizá yo pienso que es la batalla del día a día y en coger el medio vaso lleno y ver que está bien. Que yo le rogaría es una actitud que hay personas que quieren hablar también, por favor. Perdón, pido disculpas. Que con el señor Pedro Valverde y yo hemos... Tiene la palabra. Señor Valverde Tor, estoy aquí. Gracias ante todo. Le quería hacer dos preguntas. Una es que me ha parecido entender que como posible objetivo de la fenomenología ovni está el establecer un nuevo orden mundial. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. Y la segunda pregunta puede parecer incoherente efectuársela a usted y no a cualquier otro ponente de los que han hablado y de los que hablarán. Y es si para usted es posible o probable que entre nosotros y con un cuerpo físico estén integradas conciencias extraterrestres. Nada más, gracias. No creo que... esto sí que es opinión personal porque con el puzzle al que intento encontrarle sentido no tengo tampoco suficientes elementos, pero en estos momentos de mi vida creo que la interferencia de estas criaturas cuya existencia se desenvuelve en un plano más bien mental, esta interferencia tiende a contribuir a ayudar a crear un nuevo orden mundial que implica la anulación de la personalidad. Esto es su primera pregunta. En cuanto a la segunda, no sé si hay algún infiltrado, tal vez el ponente que venga detrás de mí nos aporte más datos, pero si son realmente, tal como supongo, criaturas no densas, pero inteligentes, no necesitan de ningún soporte físico para estar presentes entre nosotros. Es muy posible que las tengamos alrededor, sin necesidad de utilizar un cuerpo físico, porque tienen el suyo propio. Cuando le toque su turno. Buenos días. Mi pregunta sería referida a esta y a otra afirmación suya anterior. ¿Cuál es la finalidad que buscan estos entes? Usted ha dado en el blanco de algo que me preocupa, pero que es un tema muy largo. No se lo voy a responder de una manera concreta. Solamente le voy a levantar una punta de un velo. Y está relacionado con algo que ha preocupado al hombre desde siempre, desde la noche de los tiempos. Hay un factor natural, fisiológico, biológico, que nos lleva a luchar por la sobrevivencia física. Las especies luchan por sobrevivir en el plano de existencia físico. Cualquier especie, desde las más inteligentes a las más elementales. A nivel intelectual, a nivel mental,
también luchamos por sobrevivir, para superar la barrera del tiempo. Yo me he preguntado muchas veces si nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, inteligente, me he preguntado muchas veces si esta cualidad de sobrevivir al fenómeno llamado muerte no la tiene por concesión de un ser divino con una corona de luz o un triángulo en el cogote y unas barbas blancas, no la tiene por una concesión como un favor, sino que esta condición la tenemos porque forma parte de nuestro proceso evolutivo natural, común a todas las criaturas en el universo, para pasar a una siguiente fase de existencia en la que no estamos sujetos simplemente a las leyes del tiempo y del espacio. Este factor, esta cualidad, este potencial que nuestra especie posee, otras especies no. Y esta inferioridad que les presupone el saber que están anclados en una fase del tiempo y que los colocará en inferioridad dentro de poco con todas las criaturas que ascienden evolutivamente y las superan, esta inferioridad es la que las lleva a un enfrentamiento constante, obstructivo, retrasador de nuestra evolución, solamente para impedir esto. No le veo ningún otro leitmotiv más importante que este. Entonces, quizá debemos mirar la segunda parte del Apocalipsis, ¿no? Que nos dice que vamos a una, después del, por decirlo, del Apocalipsis viene la transformación superior, ¿no? Que eso es la segunda parte que dice. Pues sí, pero es que yo no tengo la absoluta certeza de que en el Apocalipsis se juegue limpio. En el sentido de que alguien se ha preocupado antes de tiempo de dejarlo preparado para condicionar nuestra manera de pensar cuando llegue el momento de una determinada crisis. Pero les recuerdo algo que he citado durante mi exposición, que es la situación de interfase. Otra vez insisto en lo mismo. Si estamos viviendo en un plano, realizándonos en un plano denso de materialidad, no pretendamos que lo espiritual esté al otro lado de la frontera del fenómeno muerte. Si lo situamos mucho más lejos, en este espacio intermedio queda toda una aventura cósmica que el hombre conscientemente puede seguir porque será conocedor de lo que ya ha vivido y del futuro que le espera. Muchas gracias. No sé si seré capaz de explicarme con claridad o de, intentar entender y preguntar si es eso lo que se ha explicado. A ver, lo más importante para mí es saber si usted considera que todo el fenómeno OVNI es originado por una manipulación para controlar el planeta o si es solamente un área o un sector del fenómeno OVNI el que tiene ese tipo de estrategia de manipulación y de engaño. Esto es sí, o sea, una parte. Esta es una pregunta. Ah, de acuerdo. Y después, ¿no cree que estamos todos en un, queramos o no, me parece que ayer el grupo Aslan lo decía, que estamos en una evolución, estamos en un 4-4, 4-5, no recuerdo bien, y es una evolución de toda la materia hacia... hacia el 7 y, bueno, y el 8. Bueno, en mi opinión personal, vayamos por donde vayamos, llegaremos al mismo sitio. Podemos ir por el sendero de la derecha o por el sendero de la izquierda. Podremos ir más deprisa o más despacio. Podemos llegar allí con una crisis violenta, destructiva, o una evolución menos dolorosa o no dolorosa o casi no dolorosa. En el fondo, mi opinión personal es un optimismo, no aquí ahora, a final del siglo XX, sino a donde vayamos. Y sería algo así como decir, es cosa nuestra hacerlo por un lado o por otro, por un lado doloroso o por un lado amoroso y agradable. No sé si eso también podría traducirse de su conferencia. En cuanto a su primera pregunta, le diré que no son todos los aspectos del fenómeno OVNI negativos. Estoy convencido, por lógica,
que entre todos los mundos del espacio existen civilizaciones de mucha mayor antigüedad que nuestra propia civilización y cuyos avances tecnológicos, morales, éticos, están a tanta diferencia de los nuestros que casi podríamos llegar a considerarlos en cierta manera como si fueran semidioses. Pero hay una ética en el comportamiento que la tenemos presente todos por diversas manifestaciones en diversas escuelas, de la que se deduce que no se debe interferir en la evolución de una sociedad en marcha. Si lo comparamos con experiencias a nivel humano, nos daremos cuenta, por ejemplo, comprobaremos que cuando Occidente, cuando la llamada civilización ha intervenido en pueblos nominalmente más atrasados que Occidente, en pueblos africanos, en pueblos americanos, la intervención ha servido para provocar tal perturbación, tal desequilibrio, tal interrupción del proceso normal evolutivo de aquel pueblo que en muchos casos lo ha eliminado de la faz del planeta. Esto que ocurre a nivel interno nuestro es lógico que también ocurra a nivel planetario. De ahí que la observación pueda ser una pauta constante. La observación en la que no se interfiere, salvo, posiblemente, en el caso de situaciones de emergencia de las que solamente podemos salvarnos si hay una ayuda exterior. De ahí el nacimiento de mitos llevándonos a la confianza de creer que en el trasfondo de todas las religiones, lo hemos traspolado al margen, al campo de las religiones, existe un poder que puede ayudarnos cuando lo necesitamos. Pero esto en contrapartida es negativo, ¿por qué? Porque extremando esta creencia nos lleva a cruzarnos de brazos y a esperar que desde fuera nos lo van a resolver todo. Y esta sí que es una posición equivocada. Y de esta posición equivocada a la cual tenemos propensión, de esta posición se aprovechan otra parte de manifestaciones exteriores que podríamos cualificar como de ovnis negativos. Ayer hice una pregunta intencionada al señor Rivera durante su exposición, una pequeña pregunta solamente para que me puntualizara, porque él habló extensivamente, lo conoce a fondo, del tema de humo, de los comunicados de humo, y le pregunté intencionadamente qué opinaba sobre un determinado documento, el número 12, en el que tripulantes de las naves de humo captan la presencia alrededor de nuestro mundo de otras naves que incluso ponen en marcha sistemas de exploración que penetran en el interior de la nave de humo y que los humitas prefieren retirarse, no enfrentarse a ellas, considerando que son ajenas a nuestro común sistema social. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Que, bueno, que en un momento dado, si hemos de confiar en salvadores procedentes de otros mundos para una situación nuestra de emergencia, en un momento dado, según su conveniencia, también se retirarán. O porque no han querido enfrentar a aquel extraño enemigo desconocido que incluso a ellos les preocupa, o porque no es el momento de ayudarnos. En resumen, entiendo que los hay positivos y los hay negativos. De ahí la incoherencia en poder incluir en el campo de lo mental, de lo psíquico, muchos fenómenos ovnis que son realmente, a no ser que encontremos otra explicación, 100% físicos, palpables, materiales. Pero la confianza de que ambos bandos están presentes la tengo. Uno cumple las reglas del juego, el otro no. Ahí nos quedan 5 minutos y hay 6 palabras pedidas. Vamos, yo por ustedes diría que pregunte respuestas cortas, sí, pero vamos. Vale, vamos a eso. Sí, buenos días, señor Valverde. Hola. Me gustaría que me diera su opinión sobre la siguiente breve exposición que le voy a hacer. Hace años leí La rebelión de Lucifer de Juan José, y entonces ahí nos plantea casi un poco por encima que, de acuerdo con la evolución que ayer exponía el grupo Atlan,
estamos ahora mismo atravesando una mala racha, un mal momento para la humanidad, desde el momento en que estamos en el área de influencia negativa, por así decirlo, después de aquella batalla o como lo queramos llamar, ¿no? o algo parecido. Entonces la humanidad estaría ahora mismo en un momento de los peores y dentro del área de influencia del mal, ¿no? Si ponemos el bien y el mal, entonces podría ser que todo estuviera relacionado con este tema que le propongo y que en el fondo todo este tema ovni, espiritismo y demás fuera también el aspecto malo o negativo o burlón del hecho. Bueno, no creo que podamos, digamos, definirlo como el aspecto malo. Yo entiendo que es el campo que es aprovechado por determinadas fuerzas para engañarnos. En sí, por su naturaleza, la posibilidad de comunicación a nivel mental, a nivel psíquico con otras entidades, en sí no puede ser malo. Lo que es malo es la utilización de este recurso, de esta posibilidad, por determinadas criaturas que lo utilizan en esta fase en que somos inocentes, en que estamos en los balbuceos del dominio de estas técnicas de comunicación para enviarnos mensajes e información equivocada. Es así como lo entiendo. Alguien se está aprovechando de nuestra ingenuidad. Admirado Pedro, el año 1979 en Huesca entraron 2 visitantes el mes de julio. Yo comenté a mi familia, están como nosotros, económicamente fututs. Ahora también mi familia estamos económicamente fututs. Este preámbulo es porque hicimos una expedición a Huesca a ayudarlos y nosotros en aquellos momentos éramos 7 personas que con nuestro coche nos fuimos a recorrer por la provincia de Huesca, especialmente, perdón, me he equivocado, la provincia era Teruel y el Maestrazgo. Fuimos a seguir la ruta de los templarios, especialmente la montaña de Culla. En nuestras expediciones familiares, lógicamente, tocamos todos los temas artísticos, arte mozárabe, todo. Y también lo rupestre. Y, curiosamente, la noticia que te quiero dar... Una pregunta concreta, por favor, que quedan 4 personas. Es una alegría para el señor Valverde, creo, porque dice que no ha visto ovnis prehistóricos. Entonces, en esta ruta familiar del Maestrazgo del año 79, en el Barranco de los Caballos hay unas cuevas prehistóricas y en una de estas cuevas, que se ven los clásicos hombres danzantes, vimos en la parte superior de la cueva que hay unas estrellas, unas cruces irregulares que son estrellas, y en medio de estas estrellas se ve un disco, y el disco tiene unos signos de que el disco está en movimiento. Mi hija pequeña en aquellos momentos tenía 7 años, y todos miramos allí, oh, mira, shh, callarse, Ana, ¿qué ves aquí? Y dijo en català un plataret volant, en castellano un platillo volante. Efectivamente, aquello era un platillo volante para que no fuera una flor y no fuera alguna... Nos ponen las crucecitas de las estrellas, que encima, en medio de las estrellas, está este platillo volante. La anécdota termina que cuando al final del valle hay una especie de hotel, hostal, y allí puedes comer, puedes beber, y hay un libro, siempre lo hacen los alemanes estos libros, con muy buenas fotografías de un alemán. Y yo cojo el libro con intención de comprarlo para mirarme la fotografía del plataret volant. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a la fotografía no coge el plataret volant. La fotografía se corta y deja sin fotografiarse el platillo volante. Sí, en la prehistoria hay signos de platillos volantes. Gracias. ¿Usted llegó a fotografiarlo? Sí, pero la fotografía es... Bueno, yo creo que la cámara mía no era la adecuada, porque como ustedes recuerdan, estas pinturas rupestres son muy tenues. Que no hay testimonios antes de la época histórica, y me he referido a testimonios escritos o gráficos, pero en realidad sí que existen algunos indicios de testimonios gráficos en cuevas. Tenemos, por ejemplo, en el Tassili, en la famosa figura extendida, el disco. Tenemos en Australia, este que me acaba de citar es muy interesante, pero digamos son representaciones gráficas muy puntuales. Pero entonces mi cuestión de cuando digo no hay testimonios, incluso puede ser
antes de que el hombre ya descubriera esta escritura gráfica con la cual a través del dibujo representaba ideas de hechos extraños. Es interesante esta que usted ha citado. Gracias. Termina, porque se acaba el tiempo. Ya estoy. Otro más. No. No. Bueno, la última pregunta, y nos estamos pasando de tiempo. Hay un señor detrás. Por favor, sea concreto y breve. Respecto al Evangelio de San Juan, en el cual los templarios y cátaros eran, realmente eran muy sensibles, solamente es una pregunta, si se podían haber llegado a algunas conclusiones de las que usted ha llegado hoy ya. Si en aquel tiempo podían haber llegado a alguna conclusión parecida a las que tiene usted hoy. Cuando en Patmos se escribe, ¿se refiere? Respecto, si tuvieron en su tiempo muchas dificultades a través de su religiosidad, que estaba muy avanzada a su tiempo, ¿es que llegaron a alguna conclusión de las que usted ha llegado ahora? Mira, a lo largo de los siglos se ha trabajado mucho en descifrar una serie de versos del Apocalipsis. Muchas escuelas lo han interpretado todas a su manera. Sí, se ha trabajado mucho en esto. Se han dado versiones del número relativas a gobernantes como Nerón, Hitler y otros más, donde el número 666 correspondía por la suma cabalística del valor de las letras, correspondía a este mismo número. Ensayos, experiencias, estudios de este tipo se han hecho mucho. Lo que yo me inclino a pensar es que cuando Juan en Patmos escribe el Apocalipsis, en realidad no lo escribe al pie de la letra, sino que es su impresión de un hecho extraño, de una comunicación que se le está dando y que la interpreta en función de su formación de hombre sencillo de aquel tiempo. La transcripción es simbólica y hay una frase en el mismo Apocalipsis que dice: el que sepa entender, que entienda. Tal vez la clave está aquí. ¿Lo damos por terminado? Gracias. Gracias, Marcos.